Hola amigos de Grado Cero, sean bienvenidos una vez más. El día de hoy, y como ustedes saben, estamos buscando cada día acceder a nuevas opiniones frescas de conocedores que les ayudan también a entender qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo podemos entenderlo si no es dando una revisión a también lo que ya ha pasado y que México tiene la obligación de cumplir, y en caso de materia de derechos humanos. Por eso, el día de hoy nos acompaña Natalia Pérez Cordero. Ella es egresada de aquí de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y dentro de sus líneas de investigación se encuentran los derechos humanos. También cuenta con estudios sobre igualdad, no discriminación, y siempre se mantiene en boga con asociaciones. También estuvo colaborando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, y también gracias por la invitación. Pues su programa es Gracias. Pues mira, de inicio, para nuestra audiencia nos gustaría que nos explicaras cuáles han sido lo que nos mencionas, cuáles han sido los casos más emblemáticos, a tu parecer, en materia de derechos humanos. Bueno, yo creo que los casos que se han reconocido como emblemáticos a nivel nacional generalmente han sido los casos que han logrado llegar ante la Corte Interamericana y han obtenido una sentencia de esta Corte, que es una Corte Regional de Derechos Humanos, que conoce de casos donde se han cometido violaciones a derechos humanos y emite una sentencia que es obligatoria para los estados, en este caso para el Estado mexicano. Y pues bueno, sin duda uno de los casos más emblemáticos de la Corte Interamericana es el caso Rosendo Radilla Pacheco, que es el primer caso de violaciones graves a derechos humanos que conoció la Corte Interamericana, y específicamente el primer caso de desaparición forzada ocurrida además en una época ya pasada, que fue en la Guerra Sucia, en una época, una guerra como se le denominó por parte del gobierno para combatir a grupos considerados como guerrilleros u opositores al gobierno, y esta guerra tuvo una duración de la década de los 60 hasta inicios de los 80. Entonces, pues sin duda el caso Rosendo Radilla marcó un hito en la historia jurídica de México, pues al ser el primer caso de violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, también destacan algunos otros casos emblemáticos, como por ejemplo el caso Campo Algodonero, relativo justamente a toda esta práctica horrenda de feminicidios ocurrida en Ciudad Juárez, y cómo el Estado mexicano tiene involucramiento de manera indirecta, ¿no?, al tener conocimiento de los hechos y nunca haber actuado para prevenir y detener esta práctica terrible en contra de las mujeres. También tenemos casos emblemáticos de tortura, como es los casos de Inés y Valentina, dos mujeres indígenas que fueron violadas sexualmente por militares, y que bueno, finalmente estos casos nos han permitido ir aterrizando las sentencias a la Corte Interamericana, generando legislación y también generando políticas públicas que no solo permean a la víctima directa en estos casos, sino que también buscan un beneficio para el colectivo. Entonces estas podrían ser algunas de las sentencias emblemáticas, pero bueno, cada vez hay más sentencias también en contra del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana. Entonces, pues obviamente es importante que existan este tipo de sentencias, porque a veces lamentablemente vemos que es la única forma de poder obligar al Estado mexicano a que cumpla con todas estas obligaciones en torno de derechos humanos. Y pues bueno, pues hay que seguir impulsando que estos casos lleguen a instancias internacionales. Y ahora, ¿cómo podrían distinguir nuestra audiencia la desaparición forzada de personas de algunos otros tipos jurídicos que encontramos, como el secuestro? ¿Qué es lo que le caracteriza? Bueno, para empezar, ambos son considerados delitos en términos penales. Pero el delito de desaparición forzada se distingue del secuestro porque además constituye una violación al derecho humano, y además no solo una violación, sino algo considerado como una violación grave, es decir, que vulnera una multiplicidad de derechos, como son el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad, el derecho al reconocimiento jurídico,
el derecho de acceso a la justicia, que se consideran pues que se están vulnerando más de un derecho y por lo tanto se le da la calidad de grave. Otra diferencia, pues bueno, son los actores que cometen el delito, ¿no? Que ese es, yo creo que también de los principales distintivos entre un tipo penal y otro. El delito de desaparición forzada siempre va a ser cometida por una persona que tenga calidad de servidor público o agente del Estado. Esto quiere decir, pues prácticamente cualquier persona que trabaje para el Estado. También existe la posibilidad de que cometa el delito de desaparición forzada una persona particular, es decir, que no trabaje para el Estado, pero que sea ayudada por un agente del Estado o que sea un agente del Estado quien dé la orden para que un particular cometa este delito. Entonces, en ese caso estamos ante una violación a un derecho humano. En el caso del secuestro, la única persona que puede cometer este delito es una persona particular, es decir, una persona común y corriente, una persona civil, puede pertenecer o no a un grupo de delincuencia organizada, pero no tiene una orden o un fin que esté atendiendo una política de Estado. En el caso de las desapariciones forzadas, sí, generalmente atienden a una orden que viene desde un aparato, desde una secretaría o dependencia estatal, y a veces cumple también con una política de Estado que a veces no es conocida, pero que sabemos que por los hechos, el caso de Rosa Naya es claro, la política en la guerra sucia era exterminar a personas que fueran guerrilleros o simpatizantes, en este caso de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, pero en el secuestro no ocurre así generalmente, y en el secuestro pues además puede tener diversos fines, desde fines de lucro que no se dan en la desaparición forzada. Generalmente el objetivo de la desaparición forzada justamente es eso, desaparecer o borrar todo rastro o huella de la persona. En el caso del secuestro, los objetivos pueden ser más diversos, desde obtener un fin económico hasta la simple privación también de la libertad, pero que no atiende a una política de Estado y que además no está siendo ejecutada por un servidor público. Ahora, dentro de los derechos que se han ganado, que se han tratado de pensar en el Estado mexicano y con motivo de la resolución que se dictó por el caso Radilla, encontramos el derecho a la verdad. ¿Nos podrías comentar un poquito más al respecto y cómo se puede dar en lo individual y en lo colectivo? El derecho a la verdad, si bien ha sido un derecho, podría decirse, de reciente creación, que atendió a las necesidades de las familias que están buscando justicia y que están buscando justicia no de manera reciente, sino de años atrás. Sabemos que América Latina ha vivido una historia de dictaduras, de estados que han violado, de estados militarizados, que han incurrido en violaciones múltiples a derechos humanos, de manera individual, de manera colectiva, y que apenas ahora en este siglo están logrando alcanzar un poco de justicia, un poco de investigación que no se había logrado en los años recientes, posteriores a estas violaciones, a estos estados pues transgresores de derechos humanos. Y justamente por el transcurso del tiempo, para no caer en el olvido, para mantener vigente estos hechos, para mantener vigente la memoria y para que todos sepamos lo que pasó en el pasado, ¿no? Siempre recuerdo esta frase que es: quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, y eso es parte de la importancia de la creación del derecho a la verdad, justamente de no olvidar, de siempre tener presente lo que pasó para que no se vuelva a repetir, pero también para lograr alcanzar la justicia, no importa que hayan pasado 10, 15, 20, 40 años, es importante mantener esta memoria viva. Es importante para los familiares de las personas desaparecidas, pero también es importante para la sociedad y para evitar que esto pase y para exigir políticas públicas que eviten que este tipo de casos graves sigan ocurriendo. Entonces, pues ahí la importancia y el beneficio tanto para las personas individuales, porque es muy importante para las personas que tienen un familiar desaparecido, que el recuerdo de esa persona no quede en el olvido, ¿no? Porque es a veces
lo que trata el Estado, como verlo como un simple duelo, verlo como que ya pasó, pero no, este tipo de cosas pasan porque el Estado las permite, porque el Estado los auspicia, porque no hay políticas de prevención y porque tampoco hay capacitaciones de los secretarios públicos para que ya no cometan este tipo de actos, ya no hay sensibilizaciones, toda una política de Estado que tendría que acabar, y el derecho a la verdad, la memoria histórica, traer todas estas historias al presente y hacerlas tan vivas como cuando ocurrieron, es sumamente importante para lograr justamente que estos casos sigan ocurriendo. Ahora, dentro de los puntos que quedan pendientes, y con el caso de Rosendo Radilla, ¿cuánto tiempo tardó el asunto en llegar primero a la Corte Interamericana? Primero desde que desapareció hasta que por fin se dio una sentencia. Pues bueno, yo creo que muchos años, casi toda la vida de una persona. Rosendo Radilla desaparece el 25 de agosto de 1974, justamente cuando se encontraba de camino a Toyaque Álvarez, que es su ciudad natal. Él iba en compañía de su hijo Rosendo Radilla. Al identificarlo, al pasar por un retén militar, identifican a Rosendo Radilla y ya, él es el único al que no le permite volver a subir al autobús. Él pide en ese momento que por favor dejen ir a su hijo, que para ese momento él tenía 12 años, que él no tiene nada que ver, y efectivamente dejan ir a Rosendo Radilla hijo, pero en ese momento deciden a Rosendo Radilla Pacheco y nunca más se vuelve a saber de él. De esa fecha al día de hoy han transcurrido 42 años. 42 años todavía en la impunidad, porque todavía no se ha logrado dar con los responsables del caso. El caso, los familiares de Rosendo Radilla y también de los otros familiares de los otros desaparecidos de la época, porque de manera oficial hay registro de 532 desaparecidos, pero de manera extraoficial hay un recuento de más de 1000 personas desaparecidas en Guerrero durante la Guerra Sucia, justamente en el marco de esta política en contra de la guerrilla. Y pues bueno, inicialmente los familiares intentaron poner denuncias, pero se daban cuenta que no era nada efectivo, ¿no? Y que muchas veces, incluso después de poner una denuncia, los desaparecían. Entonces pasaron muchísimos años para que ellos pudieran ejercer una acción jurídica para poder denunciar las desapariciones forzadas que ocurrieron en la época, para que pudieran empezar a investigar. Entonces no es hasta la década de los 90, inicios de los 90, que por primera vez se les toma la denuncia penal y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después se crea la FEMOS, la Fiscalía Especializada para Conocer Delitos del Pasado, en el 2000. Pero lamentablemente no se llega tampoco a avances sustanciales en las investigaciones, y además pues sabemos que en el 2006 se desaparece esta fiscalía, que fue un golpe muy fuerte para los familiares, porque la única fiscalía que estaba enfocada exclusivamente en investigar todos estos casos pues desaparece. Se turnan a la Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República, pero vemos que bueno, si no hubo avances en la FEMOS, mucho menos en esta nueva coordinación. Entonces, ante estos sucesos, ante una negativa de acceso a la justicia por parte del Estado mexicano a nivel interno, pues lo que se decide es denunciar el caso ante la Comisión Interamericana, que es el primer paso previo a llegar a la Corte Interamericana. Se le aportan pues el caso específico de Rosendo Radilla, se aportan todas las pruebas existentes en ese momento, las denuncias interpuestas, pues obviamente el nulo avance en las mismas, la falta de voluntad por parte del Estado para indagar y para saber verdaderamente qué pasó, para llegar a la verdad histórica justamente. Y entonces pues ante esta situación de impunidad, la Comisión Interamericana decide turnar el caso en 2007 a la Corte Interamericana, quien efectivamente corrobora
el patrón de violaciones a derechos humanos, patrón sistemático además, porque la Corte Interamericana reconoció que la desaparición forzada de Rosendo Radilla no fue un hecho aislado, sino que se dio en un contexto específico, en un contexto específico de violaciones a derechos humanos, específicamente en Guerrero, y pues finalmente emite una sentencia en el año 2009, igualmente en agosto del 2009. Y bueno, del 2009 a la fecha ya han transcurrido 6 años, y pues ha sido toda una travesía lograr el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Si bien sí ha ayudado, porque ha significado mayor presión y mayor visibilidad, el reconocimiento público de un caso que ha sido emblemático, pero además de un contexto, ¿no? O sea, volver a traer a la memoria 40 años después, que hace 40 años había una política de Estado, una política de Estado terrorista en contra de la población civil, donde no solo incurrieron en violaciones como la desaparición forzada, sino también en ejecuciones extrajudiciales, en tortura e incluso en violación sexual en contra de mujeres. Entonces, esto fue muy importante. La Corte Interamericana determinó una serie de reparaciones obligatorias al Estado mexicano, entre las que destacan, pues, en primer lugar, evidentemente, la investigación del caso. La investigación del caso que implica la búsqueda y localización de Rosendo Radilla, pero también la identificación y sanción de los responsables, que en este caso sabemos que son militares, que hay testigos que identifican que Rosendo Radilla fue detenido, y la última vez que fue visto fue justamente en un retén militar, e incluso todavía tenemos testimonios donde lo lograron ver en el cuartel militar que antiguamente estaba en Atoyac de Álvarez. Entonces, pues bueno, esas son parte de las reparaciones que a la fecha siguen sin cumplirse. A 42 años el caso sigue en total impunidad, aún y cuando hay una investigación abierta. No ha habido voluntad real, aunque las autoridades dicen que sí, pero no hay una voluntad real para poder investigar diligentemente y allegarse de todas las pruebas que sean necesarias para identificar a los responsables. Y eso además es triste, porque evidentemente a tantos años de ocurrir los hechos, la mayoría de los probables responsables están muertos, están muriéndose, ya muy pocos están vivos. Y entonces eso que va a generar pues una impunidad prácticamente perpetua. Por otro lado, pues también designó la Corte Interamericana la reparación integral a los familiares del señor Rosendo Radilla, a sus 9 hijas y a su hijo Rosendo Radilla, y que implica prácticamente o básicamente una remuneración económica por el daño material sufrido, es decir, por todos los gastos en los que ellos incurrieron con motivo de la desaparición, pero también una indemnización por todo el daño en material o moral, es decir, por todo el sufrimiento que les causó la desaparición de su padre. También, evidentemente, la Corte Interamericana, al reconocer la afectación emocional y psíquica de las hijas e hijos del señor Rosendo Radilla, obliga al Estado mexicano a garantizar atención psicológica a los familiares. Esta reparación, bueno, la parte económica ya fue cumplimentada, cabe decir, perdón, un paréntesis, que las indemnizaciones económicas generalmente son las de primer cumplimiento por parte del Estado, porque es lo más sencillo, ¿no? Dar un cheque, evaluar una vida, evaluar un hecho, pero los más complicados siempre son los de cumplir. Entonces, la atención psicológica, aunque pudiera parecer paradójico, ha sido un punto recomendatorio difícil de cumplir. A la fecha no se ha cumplido porque los estándares con los que quiere dar la atención psicológica el Estado pues no son acordes a los estándares de tratamiento a las víctimas de violaciones a derechos humanos, que es algo que desde la Comisión Mexicana, la organización que estamos representando el caso, siempre estamos hablando, ¿no? El tema no es solo dar una atención psicológica normal o común y corriente, es identificar que este tipo de hechos ocurren en un contexto generado o propiciado por el Estado, y que además el impacto no solo es individual, no solo es en contra de la persona que se está cometiendo la desaparición, sino que también, dependiendo incluso la posición de la persona que tenía dentro de su comunidad, es un impacto que genera en la comunidad, en lo colectivo. Y aquí es muy importante porque el señor Rosendo Radilla era un líder social reconocido
en Atoyac de Álvarez Guerrero. Él en su momento fue presidente municipal, era una persona además que siempre estaba luchando por las causas sociales, luchando por la equidad, luchando por combatir la pobreza y la desigualdad de la comunidad. Entonces era muy conocido en Atoyac de Álvarez. Entonces el impacto fue muy fuerte, ¿no? El impacto de la desaparición en sí misma del señor Rosendo Radilla, pero también el impacto de terror que generan este tipo de prácticas en las comunidades. Entonces, pues bueno, este es un tema también todavía pendiente de cumplimiento hasta que no se establezcan los parámetros que atiendan a este tipo de contextos. No se dará por cumplido. Otro de los puntos recomendatorios pues es también un acto público de reconocimiento, que también es muy común que sean de los primeros puntos en cumplir por parte del Estado mexicano, donde justamente se realiza un acto público donde se reconoce abiertamente que es responsable de las violaciones a derechos humanos, en específico en el caso de Rosendo Radilla. Aquí cabe decir que aunque ya es un punto cumplido, se realizó igual con la total y completa voluntad del Estado mexicano, sin considerar el parecer de los hijos e hijas del señor Rosendo Radilla. Entonces, aunque ya está cumplido, también este querer cumplir sin nunca querer tomar en cuenta a las víctimas es muy importante, porque entonces no significa para las víctimas una reparación real para ellos, ¿no? Y justamente estas reparaciones dictadas por la Corte Interamericana tendrían que ser eso, para que ellos se sientan dentro de todo satisfechos, por decirlo de algún modo. Aunque sabemos que justamente, particularmente en los casos de desaparición forzada, nunca va a haber una tranquilidad para las víctimas, una satisfacción para las víctimas indirectas, para los familiares, porque la única satisfacción para ellos es encontrar a su familiar, o por lo menos saber qué pasó, no quedarse siempre con la incertidumbre, porque eso genera la desaparición forzada de incertidumbre en sus familiares, porque no saben qué pasó, no saben cómo están, no saben cuál fue su destino. Como parte de las reparaciones también que emitió la Corte Interamericana, pues fue 2 reformas que han sido muy importantes y que han tenido una incidencia estructural en el aparato jurídico mexicano, y es justamente la reforma del Código de Justicia Militar para evitar que el fuero militar, la jurisdicción militar, conociera de casos que tuvieran relación con violaciones a derechos humanos, donde estuvieran intrometidos o inmiscuidos militares. ¿Por qué? Porque en un primer momento, cuando se denunció la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla, quien empezó a investigar por considerar que tenía el fuero, pues justamente era la Procuraduría Militar. ¿Qué generaba eso? Pues evidentemente impunidad, ¿no? Porque son militares investigando a militares que cometieron violaciones a derechos humanos. Entonces sabemos que hay un encubrimiento total en el aparato castrense, y pues afortunadamente esto identificó la Corte Interamericana, además de que pues es contrario a la normativa internacional de tener un derecho a un juez civil cuando eres un civil. Entonces esta reforma ya se llevó a cabo, aunque no se llevó acorde a los estándares internacionales, y es algo que también estamos haciéndole ver a la Corte Interamericana, porque si bien se quitó del Código de Justicia Militar que ellos pueden investigar casos de violaciones a derechos humanos cuando haya víctimas civiles, pero está dejando entonces la posibilidad de que si hay víctimas que pueden ser incluso militares, ellos lo van a investigar. Y tratándose de violaciones a derechos humanos, no importa la calidad que tenga la víctima, mientras sea una violación a un derecho humano, quien tiene que investigar es una procuraduría del fuero común, una procuraduría civil, no una militar. Entonces es algo que ahora estamos impugnando, porque también existen casos de desaparición forzada de militares cometidas por militares. Entonces eso va a seguir generando impunidad. Otra reparación que emitió la Corte Interamericana, que ha sido, yo creo que de los impactos más importantes, aún sin cumplir lamentablemente, pero que sí ha marcado un hito en el sistema jurídico mexicano, es la reforma al Código Penal Federal en cuanto al delito de desaparición forzada. Que si ves el delito que está establecido en el Código Penal Federal frente a la definición que existen en las convenciones internacionales en los derechos humanos, pues no hay una correspondencia, ¿no? Y eso que genera, pues que evidentemente
pues impunidad, que haya casos que incluso no se investiguen por desaparición forzada, ¿no? Que eso incluso pasa actualmente, ¿no? Hay personas que van a denunciar una desaparición forzada y ni siquiera les quieren tomar la denuncia por desaparición, sino por secuestro. Entonces es muy importante que se adecue el tipo penal de desaparición forzada a los estándares más amplios y más protectores en la materia para asegurar la menos impunidad posible en los casos y también para asegurar que estos casos no se repitan, ¿no? Las llamadas garantías de no repetición. A la fecha no se ha tipificado. Actualmente lo que sí ha generado afortunadamente es todo un movimiento para que se cree una ley general de desaparición forzada. Pero bueno, cabe aclarar que también este movimiento ha venido del contexto actual de desapariciones forzadas y de desapariciones en el marco de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que vemos que pues bueno, no ha habido una justicia real ni para los casos del pasado y por ende ni para los casos presentes, ¿no? O sea, el hecho de mantener en impunidad estos casos del pasado, como el caso de Rosendo Radilla, propicia que se mantenga o se generen espacios de impunidad también en los contextos actuales. Entonces, bueno, actualmente se está justamente en la discusión de un proyecto de ley, aunque siempre pues las consignas de parte de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas de desaparición forzada es que se tome en cuenta la opinión de las víctimas, porque al final del día quienes se vuelven peritos expertos en la materia son los familiares, ¿no? Ante la incapacidad o la falta de voluntad o la omisión del Estado mexicano para investigar, quienes terminan investigando, quienes terminan indagando, quienes terminan acercándose más a la verdad son los familiares, mejor que ellos, que están más especializados para que puedan aportar los elementos mínimos necesarios para que tengamos una ley que sea integral, que sea efectiva y que beneficie a todas las personas que se encuentran lamentablemente en una situación como esta, ¿no? Y no solo los casos recientes, sino también los casos del pasado, porque justamente todavía no se olvidan, recordemos el derecho a la verdad y el estándar. Por otro lado, pues también hubo otro punto recomendatorio que es la capacitación a servidores públicos justamente en materia de desaparición forzada, que ya fue cumplido, pero siempre estamos también objetando que se dan las capacitaciones, pero no hay un estándar real de medición de la efectividad y de la inserción del conocimiento por parte de los servidores públicos. Entonces, vemos que es un punto recomendatorio, aunque está cumplido, pues es deficiente el cumplimiento porque no está habiendo un reflejo real de esta capacitación en una inhibición de este tipo de prácticas o en el aumento de las investigaciones efectivas y las investigaciones emergentes para avanzar en estos casos. No ocurre. Entonces, aunque está cumplido, pues sigue siendo un punto deficiente. Y bueno, ya para cerrar, el caso de Rosendo Radilla ha sido importante también porque ya una vez que se emitió la sentencia, justamente había dudas del cumplimiento en torno a la sentencia. Esto generó que llegara el expediente varios 912-2010 ante la Suprema Corte, donde la Suprema Corte, ante el primer caso de una violación grave a derechos humanos por parte de la Corte Interamericana, determina que sí, que efectivamente las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias. Eso ya se sabía, pero a veces estamos en un sistema donde necesita decirlo la Suprema Corte para que las demás autoridades se entiendan y hagan caso. Entonces, ante esos conflictos generó eso, y no solo para la sentencia Radilla en específico, ¿no? Si es una determinación general, la sentencia Radilla y todas las sentencias que sean en contra de México son de carácter obligatorio y de observancia obligatoria por parte del Estado, pero también logró interpretaciones importantes en los estándares internacionales, como es justamente el control de convencionalidad, que significa que el Poder Judicial está obligado a ver los estándares internacionales, la jurisprudencia internacional, pero particularmente la emitida por la Corte Interamericana, independientemente de que no sean sentencias en contra del Estado mexicano, que sirvan también para la interpretación que se haga en el caso. Entonces, estos han sido de los grandes avances y tampoco no tan avances que se han logrado en el caso de Rosendo Radilla. Pues creo que hay bastante tema, de hecho incluso yo creo que esto daría para todo un curso, más que una conferencia, y que son puntos muy importantes los que has hablado, desde el derecho a la verdad, la impartición de justicia, ese derecho que tienen todas las víctimas y que tenemos todos como sociedad para enterarnos, ¿no? Involucrarnos en
en estos temas que, si bien si ustedes no conocen, los invitamos a acercarse a ellos porque son parte fundamental de lo que no se vivió sino que actualmente también está pasando, que para comprenderlo necesitamos también entender qué pasó, ¿no? Así es. Ahí ahorita se nos acabó el tiempo para poder seguir platicando contigo y preguntarte muchas cosas más que queden en el tintero, pero ¿dónde nos podrían o dónde te podrían contactar, ver más de tus trabajos, incluso de la sociedad donde estás trabajando, nuestra audiencia, para que ellos se vayan informando y viendo aún más sobre, en específico, el caso de Rosendo Radilla, pero las repercusiones que tiene en la actualidad? Claro, el caso Rosendo Radilla lo representa en general pues la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que es la organización pues donde yo trabajo como abogada. Y bueno, en la página de la organización viene la ficha del caso de Rosendo Radilla, vienen algunas notas informativas y alguno de lo que se ha ido haciendo desde la Comisión Mexicana en torno al caso. Entonces, les podría dejar la página y ahí pueden revisar la ficha y también pues la ficha de muchos otros casos que también llevamos desde la Comisión, que generalmente pues tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos, como es desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. Entonces, el link de la página es www.cmdpdh.org. Son las siglas de Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Entonces ahí podrán tener más información e incluso vienen los datos de contacto, si quieran abonar o ahondar más bien en información en torno al caso. Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista. Amigos, los dejamos para que vuelvan a revisar los contenidos a través de nuestras diversas plataformas, en Facebook como Revista Grado Cero, Twitter Proyecto Grado Cero, cero con número, y también en WordPress, donde van a encontrar varios artículos, varias novedades, libros que les recomendamos en Grado Cero Prensa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.